Aranceles y pánico. Europa cae y el dinero se mueve a refugio. Aranceles, miedo. Hoy no manda la inflación, manda la política, y cuando manda la política el mercado se pone nervioso. Y lo que pasó estos días es de esas noticias que parecen una película rara, pero que te puede afectar en lo más real. Tu cartera, tu ahorro, tu inversión, tu patrimonio, tu tranquilidad. Porque cuando el poder se mezcla con comercio, el precio no lo paga la noticia. Lo paga el mercado, lo paga la economía real y al final, lo paga el ciudadano en precios, empleo y crecimiento. Imagina el lunes por la mañana, pantallas encendidas y el rojo empezando a extenderse como tinta. No es un dato de empleo, no es un CPI, no es un giro del Banco Central, es un mensaje político convertido en amenaza económica, y el efecto es inmediato. Las acciones europeas caen con fuerza, la volatilidad se dispara, y el dinero empieza a buscar refugio. Cuando eso pasa, lo que ves en titulares es solo la superficie. Debajo se mueve el miedo, y se mueve el capital institucional. Y cuando el capital institucional se mueve, todo lo demás lo sigue, como cuando el elefante decide cambiar de lado en la piscina. La historia arranca en un sitio que casi nadie tenía en su radar para mover mercados. Groenlandia, un territorio ártico ligado al reino de Dinamarca, con importancia estratégica que va mucho más allá del hielo y los mapas bonitos, y de pronto se convierte en el centro de una disputa que mezcla soberanía, seguridad, comercio y orgullo. No es una discusión académica, es presión directa. Y cuando la presión viene en forma de aranceles, el mundo financiero se pone serio, porque los aranceles no son opinión, son un coste. Y un coste en finanzas es un número que baja beneficios, sube precios y enfría decisiones. Lo que se anunció fue una amenaza con calendario y porcentajes, y eso es lo que activa el modo pánico. La idea clave es simple: usar el comercio como palanca política. En concreto, se planteó un arancel adicional del 10% desde el 1 de febrero a bienes de 8 países europeos, con una posible subida al 25% desde el 1 de junio si no hay acuerdo. Y aquí está la frase peligrosa: si no hay acuerdo. Porque el mercado entiende una cosa: si hoy se usa el comercio como botón de presión, mañana ese botón puede apuntar a cualquier industria, cualquier país y cualquier cadena de suministro. Los países señalados incluyen Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Gran Bretaña. Y ese detalle importa porque son economías grandes o muy conectadas al comercio, a la industria exportadora y a sectores con marcas globales. Además, esto reabre la caja de Pandora. Si vuelven los aranceles, vuelve la incertidumbre. La economía global odia la incertidumbre más que un lunes sin café, y el comercio internacional vive de reglas predecibles. Cuando esa predictibilidad se rompe, el dinero se vuelve defensivo, no por ideología, sino por supervivencia. Y la supervivencia es la primera regla de quien quiere construir patrimonio a largo plazo. Y llega el lunes. El mercado responde como responde siempre que huele incertidumbre, vendiendo primero y preguntando después. Las bolsas europeas registran su mayor caída diaria en 2 meses, con el Stoxx 600 cayendo alrededor del 1,2%. Alemania y Francia, economías exportadoras y muy sensibles al comercio, caen más de un 1,3% cada una. Esto no es una caída ordenada, es una caída con nervio, con rotación, con sectores golpeados de forma clara. Porque cuando hay riesgo de guerra comercial, algunos sectores pagan la factura antes que nadie. Y cuando el mercado elige a quién castigar primero, suele empezar por lo más expuesto a cadenas globales. Los más castigados fueron lujo, automoción y tecnología, con caídas aproximadas del 3%, 2,2% y 2,9% respectivamente. Y esto no es casualidad. Son sectores que dependen de cadenas globales, demanda internacional y exposición al consumidor. Cuando aparece la palabra tarifa, el mercado traduce rápido: márgenes presionados, ventas en riesgo, inversiones congeladas. Y cuando se congela la inversión, se enfría el crecimiento. Por eso, aunque parezca solo política, se convierte en economía real en cuestión de minutos. Es literalmente un impuesto que puede pasar por la caja de empresas y hogares. Además, el termómetro del miedo sube. La volatilidad de la renta variable de la eurozona salta a su nivel más alto desde noviembre, tras un aumento notable en la sesión. Volatilidad no es solo un numerito para traders,
Es el indicador de incomodidad del sistema. Si te interesan las finanzas personales, la inversión y la construcción de patrimonio, te conviene mirar esa volatilidad, porque la riqueza no se construye solo con aciertos, también con supervivencia. Y sobrevivir cuando el mercado se pone nervioso significa entender el contexto, no solo mirar el precio. El precio es el resultado, el contexto es la causa. Ahora, cuando el mercado entra en modo risk-off, ocurre algo casi coreografiado. Las acciones caen, los activos de riesgo se venden, y el capital migra hacia lo que se percibe como refugio. En divisas, el dólar se debilitó frente a monedas refugio como el yen japonés y el franco suizo, mientras algunas divisas europeas rebotaban desde mínimos recientes. Esto es interesante porque, en tensiones globales, el dólar a veces actúa como refugio. Pero cuando el foco del riesgo está en una decisión política estadounidense, el mercado busca estabilidad donde la percibe. Y esa búsqueda puede cambiar de forma rápida, como cambia el humor del mercado cuando huele titulares. Mientras tanto, los metales preciosos hicieron lo que suelen hacer cuando el mundo se pone raro. El oro y la plata saltaron a nuevos máximos récord. El petróleo retrocedió por la preocupación de que una guerra comercial frene el crecimiento y la demanda. Y aunque el mercado contado de Estados Unidos estaba cerrado por festivo, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq cayeron más de un 1,2%. Ese combo es una postal clásica de aversión al riesgo. Acciones abajo, refugios arriba y el dinero protegiéndose. Si tienes ETFs, fondos indexados, acciones o incluso cripto, ese patrón te importa, porque es el modo del mercado. Vale, pero ¿qué significa risk-off en español normal? Significa esto: el mercado decide que ahora mismo no compensa asumir riesgo. Y cuando el mercado decide eso, no te pide permiso. Simplemente vende activos volátiles, reduce exposición, baja apalancamiento, sube liquidez y se cubre. Eso lo hacen instituciones, fondos, bancos, gestores y también inversores minoristas, a veces sin saberlo. Porque cuando ves miedo, tu cerebro pide seguridad. Y el dinero, como tu cerebro, también tiene instinto de supervivencia. En semanas así, el mayor enemigo de tu inversión no es el mercado. Es tu impulso de reaccionar sin plan. Aquí viene un punto delicado. Mucha gente dice, Bitcoin es el refugio, el oro digital. Pero esta semana, el mercado no actuó como si lo creyera a corto plazo. En los comentarios de mercado sobre criptomonedas, se señaló que las cripto no ofrecieron refugio y se sumaron a la ola de ventas. Bitcoin vio frenado su intento de atacar la zona psicológica de los 100.000 y el nivel de 90.000 aparecía como referencia que el mercado vigilaba, con una recuperación que se quedaba en pausa. Ether mostraba un cuadro similar. Cuando el mundo se asusta, suele vender lo que puede vender rápido. Y cripto es líquido, 24/7 y fácil de tocar. Esto es clave para cualquiera que esté construyendo patrimonio, ahorro y riqueza con cabeza. El mercado te está dando una lección. En shocks macro o geopolíticos, la correlación tiende a subir, o sea, muchas cosas caen a la vez. Por eso, si tu estrategia depende de «esto siempre sube cuando aquello cae», conviene revisarla con datos y con calma. No para volverte paranoico, sino para ser profesional con tu dinero. Y ser profesional con tu dinero es una de las pocas ventajas reales que puedes cultivar. La riqueza no se trata de acertar siempre. Se trata de no arruinarte cuando te equivocas. Ahora, volvamos a la pregunta que parece absurda, pero no lo es. ¿Por qué Groenlandia? Aquí entran dos palabras que mueven el siglo XXI: estrategia y recursos. Groenlandia tiene posición estratégica en el Ártico, relevancia geopolítica y potencial de recursos, y en un mundo de tensiones, eso vale más de lo que parece. Cuando la geopolítica se mezcla con comercio, el arancel se convierte en un botón rojo. Es una herramienta de presión que golpea donde duele: empresas, empleo, crecimiento y confianza. Y la confianza es el combustible invisible de los mercados. Cuando se contamina, se encarece el dinero y se frena la inversión. Pero el mercado no evalúa si eso es bueno o malo moralmente. Evalúa probabilidades. Probabilidad de que se implementen los aranceles tal como se anunciaron. Probabilidad de represalias. Probabilidad de que se pongan en pausa acuerdos comerciales recientes.
Probabilidad de que las empresas retrasen inversión, contratación y expansión. Esa cadena de probabilidades es la que convierte un titular político en un movimiento de billones. Y lo más peligroso para el inversor no es el evento, es la incertidumbre sobre cómo responderán todos los actores. Porque el riesgo no es lo que sabes, el riesgo es lo que no controlas. En Europa, la respuesta verbal fue dura. Se habló de blackmail y de que Europa no debía aceptar coerción. Y aquí entra un concepto que cambia el tablero: represalias. Se contempló la reactivación de un paquete de aranceles europeos sobre importaciones estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros, que podría volver tras una suspensión. Y además se puso sobre la mesa el llamado instrumento anticoerción, una herramienta que, según se describe, podría afectar acceso a licitaciones públicas, inversiones, actividad bancaria o incluso comercio de servicios. Y esto importa mucho, porque Estados Unidos tiene superávit con Europa en servicios, incluidos servicios digitales. Si una disputa se mueve de bienes a servicios, cambia el juego. No es lo mismo poner un arancel a un producto físico que tocar sectores de servicios con márgenes altos y modelos globales. Por eso, aunque aún estemos en fase de amenazas y reuniones, el mercado ya descuenta riesgo. Porque el futuro se cotiza antes de llegar. Y porque los inversores institucionales tienen que proteger carteras, pensiones, seguros y mandatos de riesgo. Esto no es una pelea de Twitter, es el dinero de millones de personas moviéndose con reglas. Y cuando las reglas dicen baja riesgo, la venta llega, te guste o no. En medio de todo, hay un matiz que el mercado también considera. Algunos economistas creen que los aranceles podrían no implementarse exactamente como se anuncian, y que Europa podría ser cauta para evitar una escalada. Eso suena razonable. Pero el mercado no puede operar solo con esperanza. Tiene que operar con escenarios. Escenario 1, desescalada rápida antes del 1 de febrero y rebote. Escenario 2, escalada lenta, semanas de titulares, volatilidad y narrativa mandando. Escenario 3, escalada real, aranceles activados y represalias. El mercado no sabe cuál ocurrirá, pero sí sabe cuál duele más. Y por eso se cubre. Ahora, ponte el chip de dueño de tu dinero. ¿Qué parte de tu cartera es sensible a comercio global? ¿Qué parte depende de consumo en Estados Unidos o Europa? ¿Qué parte está apalancada, directa o indirectamente? ¿Tienes liquidez suficiente para no vender en pánico si hay otro titular? Si tu objetivo es construir riqueza, estas preguntas son más importantes que cualquier predicción. Porque la riqueza se construye en años, pero se puede destruir en una semana de decisiones impulsivas. Y si te gusta la inversión, la bolsa, los bonos, el sector bancario o el inmobiliario, esta historia te recuerda que la política puede cambiar el precio del riesgo en un día. Y aquí va la parte de debate, porque quiero comentarios de verdad. ¿Hasta qué punto es aceptable usar aranceles como herramienta para presionar decisiones soberanas? ¿Debería Europa responder con dureza para no sentar precedente? ¿O debería buscar una salida discreta para evitar dañar economías a ambos lados del Atlántico? Responder fuerte puede proteger principios, pero encarece bienes y frena crecimiento. Responder suave evita un golpe económico inmediato, pero puede parecer debilidad y abrir la puerta a más presión. No hay una solución perfecta, y por eso el mercado tiembla. Porque lo que viene depende de decisiones humanas, y las decisiones humanas no son lineales. Además, hay otra pregunta incómoda. Esto revive la idea de Sell America, es decir, reducir exposición a activos estadounidenses si el riesgo político vuelve a dominar. Se habló de ello en mercados, precisamente porque el dólar no actuó como refugio perfecto, y porque el mundo recuerda que el comercio puede convertirse en arma. Esto no significa que Estados Unidos deje de ser el centro financiero. Significa que el mercado empieza a poner precio a un nuevo tipo de incertidumbre. Y cuando cambian las percepciones, cambian los flujos. Los flujos cambian el precio. Y el precio cambia el comportamiento de empresas y familias. Esa es la cadena que conecta una noticia rara con tu vida real y tu dinero. Así que, ¿qué vigilar esta semana si te importan tus finanzas personales y tu inversión? Primero, señales políticas, reuniones, tono y cualquier indicio de negociación antes del 1 de febrero. Segundo, señales europeas, si se habla más de diálogo o de medidas concretas.
¿Y qué herramienta se prioriza? Tercero, señales de mercado. Si la volatilidad sigue alta o se calma, si oro y plata siguen recibiendo compras, y si el petróleo continúa débil por miedo a crecimiento. Y cuarto, cripto. Si Bitcoin y Ether recuperan con calma o si siguen reaccionando como activos de riesgo ante titulares macro. Y te dejo con una pregunta final, directa, para que el vídeo no se quede en consumo pasivo. Si fueras líder europeo, ¿responderías con represalias inmediatas para frenar la coerción? ¿O aguantarías buscando negociación para proteger la economía? Y si eres inversor, ¿crees que este tipo de tensiones hace más importante diversificar en activos refugio? ¿O crees que es ruido que el mercado olvidará en una semana? Quiero leer tu opinión con argumentos, no con eslóganes. Porque de eso va este canal ahora, entender el dinero, el mundo y las decisiones que construyen patrimonio. Y cuando el mercado se calienta, aquí venimos a mantener la cabeza fría.